A ver, ¿nos hemos preguntado alguna vez cómo sabemos de verdad que una terapia funciona? ¿O qué factores son los que realmente influyen en nuestra felicidad? Porque claro, con una simple corazonada no basta. En psicología, para poder pasar de una pregunta a una conclusión que sea fiable, se necesita un mapa. Y hoy, precisamente, vamos a explorar ese mapa, el método científico. Ahí está. Esa es la clave de todo. ¿Cómo se transforma esa chispa de curiosidad en conocimiento sólido? Porque, seamos sinceros, tener una buena idea no es suficiente. Para construir algo real, algo que se sostenga sobre un tema tan increíblemente complejo como la mente humana, necesitamos un sistema. Uno que sea riguroso, una especie de receta probada. Y bueno, esa receta, como ya se puede imaginar, es el método científico. Vale, pues entramos en materia. Pensemos en esto de verdad como si fuera un mapa. Un mapa para explorar un territorio que es, a la vez, fascinante y totalmente desconocido. La mente humana. Es que sin un mapa como este es muy fácil perderse, ¿no? Acabaríamos en un mar de opiniones, de anécdotas personales, de conclusiones que en realidad no llevan a ninguna parte. El método científico es justo eso, una ruta clara que nos permite navegar por toda esa complejidad y llegar, con suerte, a un destino fiable. Esta es la definición del libro, pero vamos a desgranarla un poco, porque cada palabra cuenta y mucho. Empírico suena complicado, pero no lo es. Simplemente significa que se basa en pruebas, en lo que podemos observar y medir. Sistemático y controlado, pues eso, que es un proceso con orden, que no se hace de cualquier manera al azar. Y para mí la palabra clave aquí es crítico, que significa que siempre, absolutamente siempre, está abierto a ser cuestionado, a ser mejorado. Es un sistema diseñado para autocorregirse y poco a poco irnos acercando a la verdad. Y lo más fascinante de todo esto es que no es una línea recta que empieza y acaba, para nada. Es un ciclo, una rueda que no para de girar. Fijaos, una pregunta lleva a un estudio. Las conclusiones de ese estudio no solo responden a la pregunta original, sino que, ¡zas!, generan preguntas nuevas. Es como si cada respuesta abriera una puerta que no sabíamos que estaba ahí. Es literalmente un motor de conocimiento que nunca se detiene. Vale, si el método científico fuera un edificio, estos serían sus 4 pilares fundamentales, los que lo sostienen todo. Primero, es empírico. Se basa en mirar las cosas con lupa, en datos puros y duros. Segundo, es sistemático. Sus engranajes, por así decirlo, funcionan de manera ordenada, con un plan. Tercero, y esto es importantísimo, es crítico y público. Los resultados se exponen, se debaten abiertamente, no se esconden. Y cuarto, quizás el más crucial de todos, es replicable. Esto significa que cualquiera, en teoría, podría repetir el proceso para ver si llega a lo mismo. Y eso, precisamente eso, es lo que le da una credibilidad brutal. Muy bien, ya tenemos el mapa. Pero claro, un explorador con un mapa también necesita herramientas, ¿no? Herramientas para poder interpretar el terreno que está pisando. Pues en la ciencia, esas herramientas son las diferentes formas de razonar. Vamos a echar un vistazo a las dos principales. Aquí tenemos los dos grandes caminos del pensamiento. Por un lado, la inducción, que va, digamos, de abajo hacia arriba. Parte de observar un montón de casos concretos, por ejemplo, ves un cisne blanco y cientos de cisnes blancos, y a partir de ahí generas una regla general. Oye, pues parece que todos los cisnes son blancos. Y por otro lado, la deducción, que hace el camino inverso, de arriba hacia abajo. Partimos de una regla general que ya damos por buena, como todos los humanos son mortales, para llegar a una conclusión muy específica. Bueno, pues si Sócrates es humano, entonces Sócrates es mortal. Son dos lógicas distintas. Y aquí viene lo realmente brillante. La ciencia moderna no elige entre uno u otro, los combina y crea un ciclo superpotente, el método hipotético deductivo. ¿Cómo funciona? Pues mira, se parte de una teoría general, eso es deducción, para hacer una predicción muy concreta, lo que llamamos una hipótesis. ¿Y luego qué hacemos? Salimos al mundo real a observar y a recoger datos. Eso es inducción, para comprobar si esa predicción se cumple. Es como un diálogo constante, un toma y daca entre la teoría y la realidad. Perfecto. Ahora vamos con un reto que es, bueno, fundamental en psicología. Porque nosotros estudiamos cosas como la inteligencia, la ansiedad, la creatividad, conceptos que, si lo pensamos bien, no podemos ver ni tocar. Son ideas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo narices investigamos eso de forma científica? Pues la palabra clave aquí, la palabra mágica, es constructo. Un constructo no es más que una etiqueta que los científicos le ponen a un concepto abstracto. Piénsalo, no podemos meter la inteligencia o el conocimiento emocional en un tubo de ensayo.
pero necesitamos esas etiquetas para poder hablar sobre ellos, para poder estudiarlos. Son ideas, sí, pero ideas fundamentales para entender el comportamiento humano. Y volvemos a la pregunta del millón. ¿Cómo se mide una idea abstracta? Si no puedes verla, ¿cómo la mides? Pues la respuesta está en un proceso con un nombre un poco raro, pero que es súper ingenioso. Se llama operativizar y consiste básicamente en hacer visible lo invisible. Operativizar es simplemente traducir un concepto abstracto, como podría ser el conocimiento emocional, en cosas concretas, en cosas que sí se pueden medir. Por ejemplo, en lugar de intentar medir esa idea etérea, la descomponemos en acciones observables. La capacidad de identificar una cara de sorpresa, de saber ponerle la etiqueta alegría a un sentimiento, de reconocer emociones en uno mismo y en los demás, de controlarlas, y de repente, ¡pum!, una idea abstracta se convierte en una lista de cosas que sí podemos observar y evaluar. Vale, ya sabemos cómo medir las ideas. Y ahora llegamos a una especie de encrucijada, a una bifurcación fundamental en el camino de la investigación. Es como tener que elegir entre dos lentes distintas para mirar el mundo. Una lente que enfoca en los números, en los patrones generales, y otra que se centra en los significados, en las experiencias más profundas. Y es que la pregunta de fondo aquí es casi filosófica, pero es crucial. ¿Existe una única realidad, objetiva, ahí fuera, esperando a que la descubramos? ¿O la realidad es algo más complejo, algo que construimos entre todos, con múltiples versiones igual de válidas? La respuesta que demos a esta pregunta lo cambia absolutamente todo. Esta tabla lo resume a la perfección. Son dos mundos. Por un lado, la investigación cuantitativa. Se basa en una filosofía llamada positivismo, que defiende que sí que hay una única realidad objetiva ahí fuera. Y el trabajo del investigador, que debe ser imparcial, es medirla con números. Al otro lado del ring tenemos la cualitativa, que parte del constructivismo. Esta dice que no, que la realidad es múltiple, que la construimos socialmente. Aquí el investigador no es un observador imparcial, es parte de la interpretación, y su objetivo es comprender toda esa riqueza a través de palabras, de historias. Son, como se ve, dos filosofías totalmente distintas, dos maneras de entender la búsqueda del conocimiento. Vamos a poner la lupa por un momento en el mundo cuantitativo, ese mundo de los números y de la supuesta realidad única. A ver qué estrategias específicas se utilizan ahí dentro. La primera gran estrategia es la que llamamos manipulativa. Y el nombre lo dice todo. Aquí, el investigador interviene, manipula algo activamente. Es como pulsar un interruptor para ver si se enciende la luz. Se cambia una posible causa para observar directamente qué efecto tiene en otra cosa. El objetivo aquí es clarísimo, buscar relaciones de causa y efecto. Y la otra gran estrategia es, lógicamente, la no manipulativa. Aquí es todo lo contrario. El investigador, por así decirlo, se quita la bata de laboratorio y coge unos prismáticos. No interviene, no cambia nada, simplemente observa el mundo tal y como es. Por ejemplo, podría medir las horas que la gente estudia y las notas que saca para ver si esas dos cosas están relacionadas, pero sin decirle a nadie que estudie más o menos. Aquí el objetivo no es probar causas directas, sino encontrar asociaciones. Como se puede ver, cada una de estas estrategias tiene su propia caja de herramientas. Dentro de las manipulativas, el rey es el experimento puro, el del laboratorio. Y en las no manipulativas, pues tenemos cosas que suenan más a trabajo de campo, como las encuestas o los estudios observacionales. Al final, la elección entre una y otra depende de la pregunta que te hagas. ¿Quieres provocar un efecto o quieres entender una relación que ya existe en el mundo? Bueno, hemos visto que hay dos mundos, el quanti y el quali, y dentro de uno de ellos, estrategias manipulativas y no manipulativas. Durante muchísimo tiempo se vieron como equipos rivales, como si fueran opuestos. Pero, ¿y si no tuvieran por qué serlo? Pues bien, hoy en día la visión que más fuerza tiene es la que se llama aproximación multimétodo. La idea es de sentido común en realidad, ¿por qué elegir si se pueden complementar? Piensa en ello. Combinar la precisión de los números del mundo cuantitativo con la profundidad de las historias del mundo cualitativo nos da una visión casi tridimensional de un problema. Es como usar un telescopio para ver el patrón general de las estrellas y a la vez un microscopio para entender de qué está hecha una de ellas. Juntas, las dos visiones ofrecen una imagen infinitamente más completa. Y con esto cerramos el círculo y volvemos al punto de partida, la pregunta, la curiosidad. Hemos recorrido el mapa, hemos visto las herramientas, hemos explorado las distintas rutas que existen. Así que, la próxima vez que nos encontremos ante un misterio de la mente humana, la pregunta clave siempre será la misma. ¿Cuál es el mejor camino para intentar desvelarlo? ¿El de los números? ¿El de las palabras? ¿O quizás una combinación inteligente de ambos? En esa lección, en esa decisión, reside no solo la ciencia, sino también el arte de la investigación psicológica.